En cada célula de nuestro cuerpo hay una memoria extensa, aún muy desconocida e inexplorada. Es una memoria larga en forma de espiral, enrollada como un ovillo de hilo. Es una molécula misteriosa, contiene tantos secretos como no podemos imaginar. Y además guarda el secreto del espacio de donde nosotros llegamos. Es un libro divino, es un libro celular, microscópico, muy sofisticado. Una estructura biológica que desafía todas, absolutamente todas las leyes de la evolución. El tema de hoy, el ADN, la molécula de la memoria divina. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hay una pregunta. ¿Cuántas células tiene el cuerpo humano? Esa es la pregunta y la respuesta es difícil de contestar, porque siempre estamos hablando de unas aproximaciones. Hay unos rangos, pero podemos aventurarnos a dar un número. 30 o 38 por 10 a la 12. Eso, traducido a cristiano, quiere decir que tenemos entre 30.000 y 38.000 millones de células. Y cada una con su núcleo. Y cada célula en su núcleo tiene el ovillo. Y ese ovillo es un largo espiral que contiene absolutamente toda nuestra memoria. Hoy vamos a ver el ADN, la molécula de la memoria divina. Pero antes de profundizar en este tema de la molécula del ADN, quiero invitarlos a que se suscriban, a que le den like al video, precisamente para que sean conocidos todos estos misterios de la memoria humana. Y también los invito a que entren a la página de Hilda Strauss. Ahí pueden escuchar en grabaciones o en directo los programas de radio. Ahí también en el home van a encontrar las meditaciones express. Y no se olviden de entrar al blog, donde van a encontrar estos mismos temas tan interesantes. Ahí recuerden en la página de hildastrauss.com. Comencemos por hablar de qué es una molécula. Y vamos a decirlo de una manera sencilla. Una molécula es un grupo estable de átomos. Y eso es el ADN, una biomolécula responsable de la memoria de la vida. Y no es exclusivamente, como se piensa, que es exclusivo del ser humano. Es de la vida. Ahí tenemos que incluir a las bacterias, que tienen ADN. Las plantas tienen ADN. Los virus tienen ADN. Los hongos tienen ADN. Es, como ya lo he dicho, es una estructura altamente sofisticada y muy evolucionada, muy desarrollada, diseñada, absolutamente diseñada para guardar una memoria. Vimos
En ese rango de células del cuerpo, hablamos entre 30 y 38 mil millones de células. Aquí hay un detalle del que no se conoce mucho y no se habla mucho. Y es que nosotros tenemos aún más un número muy grande de bacterias. Si nosotros tenemos 38 mil millones de células, tenemos más de esa cantidad de bacterias. Ese es el reino mayor y es un reino que además nos invade con su memoria no humana. Porque ¿qué? ¿Qué es lo que pasa con nuestras células? Nuestras células custodian, guardan la memoria humana. Y los demás organismos guardan la memoria de la Tierra. Y estamos hablando de algo mayoritario, porque las células, el ADN humano también guarda memoria de la Tierra, pero no tan grande como la guarda la de los otros organismos. También está la memoria relacionada con toda esa adaptación planetaria y con nuestra procedencia. Definitivamente, y hay que aceptarlo, el ADN es una máquina preciosa, enorme, sofisticadísima e inteligente, con el poder de replicar los organismos. El ADN es todo un manual de construcción. El ADN es una memoria espiral de millones de datos guardados ahí en ese ovillo, en el núcleo de la célula. Nosotros, y hablo de la humanidad, hemos como simplificado toda esta sofisticación, toda esta cosa asombrosa, porque el ADN es una máquina inteligente asombrosa. Y lo que nosotros sabemos del ADN verdaderamente es muy, muy poquito. Y pensamos todo lo contrario, que conocemos todo del tema. Pero miren, yo me voy a atrever a hablar de porcentajes. Y siendo muy, muy generosa, puedo decir que lo que se sabe hasta ahora del ADN llega a un generoso 2%. Hace 20 años se completó esa secuencia del ADN y se pensó en ese momento que era un instructivo de replicación de proteínas. Y también se dijo en ese momento que ese genoma oscuro o ese genoma basura era de un 98%. Y yo quiero hacerles una pregunta, amigos. Esta máquina inteligente, de una tecnología absolutamente desconocida, porque si estamos hablando de un 98% de genoma oscuro o basura frente a una máquina impresionante, estamos hablando de un 98% de ignorancia acerca del ADN. Ahí, en ese ovillito que hoy actualmente ya se puede ver y que antes no se podía ver, ahí hay toda la memoria y todo lo relacionado con las enfermedades. Ahí está guardado también toda la diferencia entre todos los seres vivos adaptados a este planeta. Ahí está guardada la superioridad de nosotros dentro de esos organismos vivos y esa escala filogenética. Ahí también está el por qué envejecemos y por qué el cuerpo se degenera. El ADN, la molécula de la memoria divina, se descubrió en 1869 por un personaje
absolutamente genial, absolutamente inteligente. El doctor Misha, un suizo. No fueron Crick, no fue Watson, no fue Rosalind. El primero que inclusive calificó una sustancia y habló del ADN fue el doctor Misha, 1869. A partir de lo que él dijo y de su descubrimiento, 1000 investigadores han seguido y siguieron trabajando en el tema. En 1950, en los 50, ya aparece a la cabeza o en primera instancia Rosalind Franklin, que tomó una foto famosa, la fotografía 51, donde quedó plasmada el ADN. Y otros personajes, como fueron Watson, Wesley, Crick, siguieron después armando el rompecabezas. ¿Por qué? Porque esto que fue generado en 1952 por Rosalind Franklin es una pieza valiosísima del rompecabezas del ADN, y lo logró por una difracción de rayos X. Aquí hay una historia un poco triste que todos conocemos, y es que ella tomó esa fotografía y la guardó. Y estoy segura, por la historia de ella, además murió muy joven, más o menos a los 37 años, pero era una mujer muy generosa y era una mujer definitivamente genial. Tan genial que pasó a la historia, a pesar de ser mujer en un mundo, en esa época en Inglaterra, absolutamente reservado para los hombres. Y la historia cuenta que le sacaron la fotografía y se la entregaron a estos personajes que luego en el 62 se ganaron ese premio Nobel. Pero verdaderamente hay que reconocer el genio del doctor Misha. ¿Qué hicieron estos personajes, los que se ganaron el Nobel? Miren, con intuición, con inteligencia, con conocimiento, con relación, y casi me atrevo a decir que con soplo al oído, descubrieron la doble hélice del ADN, pero no porque la hubieran visto. Se vio posteriormente, por eso es tan valioso todo ese descubrimiento de ellos. Y también dentro de esa intuición, dentro de esa percepción, también admitieron toda la complejidad enorme del ADN y definitivamente también su superioridad. El ADN no es, una cualquier molécula. No, señor. Además, no existe un rastro. Es que esto comenzó aquí, esto fue el primer paso y después vino esto y después pasó esto. No, apareció de repente, porque no hay antecedentes que puedan ir hacia atrás y decir esto comenzó aquí. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No existe, no hay un eslabón perdido. Y eso es muy, muy importante con respecto al ADN, la molécula de la memoria divina. Y hay una cosa asombrosa, hermosa, ejemplarizante, que Crick era en su momento un científico muy reconocido, con una reputación increíble. Y él decía sin miedo y sin tapujos, a cuatro vientos, el ADN es extraterrestre. E inclusive, él asumió una frase de Fred Hoyle, que él decía, él era un físico, y él decía que para formarse el ADN, por una mutación, por una casualidad
o por un accidente molecular. Pues que eso era sencillamente comparable con que fuera probable que un avión 747 se ensamblara casualmente cuando un huracán golpeara un almacén o un depósito de chatarra. Y a mí eso me parece fantástico y espectacular, como ejemplo y como referencia. Y ambos, Hoyle y Crick, hablaban de ese origen extraterrestre, de ese origen alienígena del ADN. Antes, pues, eran unos locos, eran unos personajes fuera de la regla, de la cosa científica, antes. Ahora, afortunadamente, son muchos los que piensan igual, pero muchos. Y vengámonos un poquito para acá. Manfred Eigen dice, la vida no llegó en un meteoro. Esa teoría es absurda. El ADN no aguanta ese viaje. Y lo mismo, esa teoría de la sopa primordial es un mito ya totalmente descartado. Y guardadas las proporciones, porque estamos hablando de la célula de la vida. Es como si nosotros pensáramos que un bebecito recién nacido lo podemos montar en un meteoro para que atraviese el espacio. Es absurdo. El ADN. ¿Acaso es una memoria general? ¿El ADN acaso es todas esas vidas pasadas? ¿Acaso en el ADN está toda la estructura del cosmos? ¿Acaso en ese ADN está el origen de todo? ¿Acaso en ese ADN encontramos tema e información acerca de las dimensiones? El ADN es increíble. Y voy a decir una cosa y es la razón por la cual estoy haciendo este video. El parecido del ADN, de los espirales, de las hélices, de todo, es increíble, el parecido gigante con la alquimia. Es exactamente el mismo espiral Kundalini Yoga. Es exactamente idéntica la estructura. Y yo no entiendo por qué de eso no se habla. ¿Será que no lo ven? ¿Será que no han caído en la cuenta? Verdaderamente yo no creo que eso sea cierto. Eso es algo que se debería investigar, que los científicos se deberían especializar precisamente en esa alquimia, en esa espiral Kundalini. Una espiral doble, con un contenido interno, con una memoria de luz, con un conducto central absolutamente poderoso. El esqueleto del doble enlace de azúcar, de la doble hélice de azúcar, corresponde perfectamente a los dos nadis externos, los impulsores. Ida y Pingala. Ahí están. Y las bases nitrogenadas, ¿cuáles son? La médula y el cerebro. Y los puentes de hidrógeno son el canal central del Shushumna, esa luz.
que sube. Ahí está la información y el parecido es increíble. Por decir parecido. Los libros sagrados hablan de 6 aspectos. Del ADN ya se han descubierto 4. En los libros sagrados, repito, hablan de 6 aspectos que forman la totalidad de la estructura cundal central. Y que esa luz principal corre por el centro. Y ese centro es simplemente un protón nuclear. Entonces es algo impresionante. Por lo tanto, esto quiere decir que hay 2 estructuras que faltan por descubrir. Y ahí hay un secreto hermoso guardado en esos puentes de hidrógeno. Y hay que repetir, tal como es arriba, es abajo. Y tanto como son las cosas en lo más grande, igual son en lo más pequeño. Y el ADN, ese núcleo enrolladito, ese espiral enrolladito, que cuando se estira tiene 2 metros, solo se puede ver con un microscopio. Entonces es pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y todo esto del ADN es parecido a la espiral de la cábala, pero de una manera impresionante. Es parecido también a la espiral de los varios Bifrost de esa memoria vikinga, que son los puentes entre las dimensiones. Igual, exactamente igual a la alquimia de ese Tao, de esa Lemuria vieja. Idéntico al Kundalini, idéntico a las enseñanzas tántricas y a esa serie de Shakti. Ese es el propósito de este video. Miren, en ese conocimiento viejo de Sumeria, en esas instrucciones de ese árbol, esa escalera de los 6 aspectos, es una herencia de Anu. Y recordemos que Anu es el cielo. Y es una herencia y un conocimiento del funcionamiento de los que fueron traídos por Enlil. Es de ahí que viene ese árbol de la cábala, de ese árbol de Sumeria. Y si ustedes ponen atención en las conexiones que se ven entre las céfiras, no todas las céfiras están perfectamente conectadas unas con otras. Hay unas conexiones específicas. Y esas conexiones entre las céfiras son el secreto de la estructura de la espiral. Es un árbol, pero es la matriz de 6. Amigos, nosotros somos una existencia con 38.000 millones de componentes. En cada célula hay un manual. Cada pieza pertenece además a varias dimensiones. Y esto no es más que el carro, el vehículo. Si esto, queridos amigos, es el carro, es el vehículo, ¿qué será del conductor? Algo aún muchísimo más extraordinario, muchísimo más asombroso y sofisticado. Textos del Tantra, muy del ADN, pero muy del ADN. Los chakras, un instructivo que no se ha entendido mucho. Existen dentro de esos textos del Tantra y de esos instructivos el tema de las auras del hilo de luz y de los espirales que salen por la coronilla.
Estamos hablando de una ciencia absolutamente estelar. Y vuelvo y repito, ¿por qué no se habla de ese parecido? ¿Por qué no se habla de esa doble hélice de los dos nadis, de esa vía de la luz para todos? Además, hay 6 espirales y vamos a hablar de estos 3 cuerpos inferiores. 6 espirales que van paralelas, 2 del eje centro-corazón del cuerpo físico, 2 del eje centro-corazón del cuerpo astral y 2 del eje centro-corazón del cuerpo mental. Ahí está. Y amigos, de verdad que todo esto debería tenerlo en cuenta. La ciencia es importante. ¿Y qué es lo que pasa? También, afortunadamente, que todos esos dogmas y todos esos mitos que nos aprendimos y que nos enseñaron en el colegio se están derrumbando, están cayendo. Hoy, por ejemplo, se sabe que las bacterias desafían esa evolución darwiniana. Se caen los mitos. Y se caen y además, afortunadamente, ya hay casi un grito unánime de que el ADN es un diseño inteligente extraterrestre. Además, inteligente, extraterrestre, sofisticado, estable, con un gran poder de replicación, de un orden impresionante, con unas matemáticas perfectas y con una geometría asombrosa. Ese sistema del ADN y el ARN conforman una máquina perfecta. Yo pregunto, ¿cómo fue que hicieron los egipcios cuando le hicieron modificaciones genéticas al trigo y a la sandía? ¿Por qué el tayitú, o ese símbolo del Tao que nosotros conocemos, con el yin y el yang, es una espiral simple? ¿Por qué? ¿Por qué los sumerios sabían que estábamos genéticamente mucho más cerca al tiburón elefante que al mico? Y eso ya está comprobado científicamente. Y en la época de los sumerios hablaban de eso. En todas esas historias bellísimas del mar, de Atlántida y de los ángeles que venían del espacio y de la memoria sagrada de la madre naturaleza, Tiamat. Los sumerios. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias amigos. Hasta un próximo tema y un próximo video.